que vayan al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí vamos a estar. Primera de Pedro, capítulo 1. Vayan en su Biblia y busque Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya? Ahí donde vamos a estar. Recuerde que estamos celebrando el mes de la Biblia y estamos hablando de la Biblia, su relevancia, su importancia tan fundamental en la vida de nosotros, ¿cierto? Como creyentes. En algún momento yo le he dicho a usted que usted nació para ganar. Cuando usted conoció y recibió a Cristo Jesús como su Salvador, usted nació para ganar. Dios espera que usted no sea derrotado por el mundo, la carne y el diablo, sino que Él quiere que usted sea un vencedor, que usted sea un ganador, que no sea una persona, un creyente, un hijo de Dios derrotado. Dios nos salvó, como hemos aprendido, yo se lo enseñé, para tener dominio. Dios nos salvó para tener dominio, ¿cierto? Y nos puso en este mundo como reyes y sacerdotes. En otras palabras, Dios quiere que usted gobierne en esta tierra como un rey y como un sacerdote, lo que a Él le pertenece, lo que a Dios nos ha puesto en nuestra mano es lo que a Él nos pertenece. Y Dios no quiere que usted y yo vivamos prisioneros o esclavos del mundo, de la carne y del pecado. No quiere eso. Dios no quiere eso. Y sabe qué importante, y usted puede decir, pastor, ¿qué pasó si vamos a hablar de la Biblia? Sí, vamos a hablar de la Biblia. Pero sabe, es importante recordar esto, porque usted tiene que aprender algo. Que hay una cosa que nosotros no podemos hacer y que Dios no quiere que nosotros hagamos. Es que lo que no debemos hacer es que lo que Dios ha puesto bajo nosotros, ¿cierto? Escuche bien, lo que no podemos hacer es que lo que Dios ha puesto bajo nosotros, a menos que estemos bajo lo que Dios ha puesto sobre nosotros. No podemos gobernar, ¿cierto? O no podemos tener esa autoridad, yo se lo enseñé a usted, no podemos tener esa autoridad si nosotros primero no nos sometemos y estamos bajo autoridad. Y sabe, si hay algo que Dios ha puesto sobre nosotros, es su palabra. Dios ha puesto su palabra sobre nosotros. Y recuerde, para fortalecer este pensamiento o esta idea, Dios no da autoridad y jamás dará autoridad a los hijos rebeldes. Recuerde, si hay algo que Dios se agrada, es de la obediencia. Pero no estamos hablando de cualquier obediencia. Estamos hablando de esa obediencia a la palabra de Dios. Porque sin duda cuando somos rebeldes y no nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, con razón Dios no puede confiarnos la autoridad de su reino. ¿Ah? Usted, si tiene un espíritu de rebeldía, quiero decirle que nunca tendrá la autoridad sobre lo que Dios ha puesto bajo nosotros. Dios nos ha dicho y nos ha hecho grandes promesas frente a este mundo. Frente a este mundo. Pero el problema está que nosotros no nos hemos sometido a esa autoridad de la palabra de Dios. Recuerde que
cuando hablamos del señorío de Cristo, ¿cierto? Tenemos que decir, y es importante mencionarlo en este momento, que la Biblia es la palabra de nuestro Rey, que la Biblia es la palabra de nuestro Señor, que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabe, Pedro va a describir la palabra de Dios y él nos dice cómo nosotros podemos alcanzar la salvación, ¿cierto? Pero no solamente cómo podemos alcanzar la salvación, sino cómo también a través de su palabra, la palabra del Rey, nosotros podemos tomar toda autoridad sobre el reino de Dios, sobre todo lo que a Él le pertenece. Pero recuerde, el señorío de Cristo y la palabra de Dios están estrechamente relacionados. Hablamos de la palabra del Señor, o podríamos decirlo de otra manera, el Señor de la palabra. Ambas son inseparables. Es imposible nuestra relación con Dios si no nos sometemos primero a la autoridad de su palabra para poder experimentar y gozar de los privilegios del reino y tener autoridad sobre él. Porque sabe, el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo ricos, y lo que a Él le pertenece, Él lo compartió con nosotros. Oiga, si compartió su gloria, Juan dice que Él compartió su gloria con nosotros. ¿Cuánto más todo lo que a Él le pertenece? Pero necesitamos obedecer la palabra del Señor, o necesitamos obedecer al Señor de la palabra. Quiero compartir en Primera de Pedro, ¿cierto? 4 verdades que nos van a llevar a nosotros a mirar la Biblia, ¿cierto? Y a ponernos bajo la Biblia en autoridad. De mirar la palabra de Dios como una autoridad máxima. ¿Sabe? Es interesante que la Biblia, cuando se describe a sí misma, muchas veces usa muchas analogías, como hemos dicho anteriormente. Usa muchas frases que son muy hermosas. Tu ley, tus mandamientos, ¿cierto? Tus estatutos, tus decretos. ¿Para qué decir la leche, el pan, la miel? Pero ¿sabe? Si hay una descripción hermosa, preciosa, firme, fuerte, es lo que dice, ¿cierto?, de sí misma, y que dice que la Biblia se llama a sí misma la palabra de Dios. Mire qué descripción más preciosa y más exacta. La Biblia, la palabra de Dios. Leamos Primera de Pedro, versículo 23. Bueno, vamos a tomar antes, ¿eh? Vamos a tomar antes. Yo voy a estar ahí específicamente en esos versos, pero quiero, ¿cierto?, pensar, ¿cierto?, en esta palabra. Voy a partir en el verso 21, ¿ya? Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que Dios bendiga su preciosa palabra. ¿Sabe? Cuando hablamos de la Biblia y decimos, ¿cierto?, que la Biblia se llama a sí mismo la palabra de Dios, no podemos, y ¿cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos bajo autoridad nosotros? Para ponernos bajo ella, para tener la autoridad sobre el reino. Porque tenemos que decir, ¿cierto?, antes de entrar y ver, ¿cierto?, ¿por qué razón debemos ponernos bajo autoridad de la palabra, ¿cierto?, que es la palabra de Dios? Tenemos que decir que hoy día, cuando hablamos de la Biblia, hay gente que la desprecia, ¿ah? Hay gente que la odia y que desprecia literalmente la Biblia y ha comenzado, ¿cierto?, una lucha o tiene una lucha contra la palabra de Dios. Pero no solamente existen los que la desprecian, sino también los que la niegan, ¿ya? Hay algunos que dicen, no, yo no la desprecio, ¿cierto? No es un libro más, no creo en ella, no creo que sea la palabra de Dios, fue escrita por hombres, quizás tiene un buen mensaje, pero no es relevante, ¿ah? No es necesaria para la vida del hombre. ¿Ah? Y la niegan, no la desprecian, pero la niegan. Pero hay algunos que la distorsionan, ¿ah? Dice que claman creerla, ¿cierto? Más la distorsionan y dice la palabra misma que tuerce la escritura para su propia perdición. ¿Ah? Mire, hay unos que la desprecian, la niegan, la distorsionan y hay otros que la fragmentan. La estudian como si fuese un libro de matemática o de lenguaje, ¿cierto? Y afirman creerla, pero a pesar de que creen en ella, la fragmentan y dice que siempre están aprendiendo, ¿ah? Siempre están aprendiendo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Ah? No llegan al conocimiento de la verdad. Mire, hoy día la Biblia tiene sus detractores, los que la desprecian, la niegan, la distorsionan, la fragmentan, pero ¿sabe? Hay un grupo más, y ese grupo es el más peligroso. ¿Ah? Porque quizás todo esto ya nosotros tenemos información, podemos quedarnos un poco tranquilos y reconocerlos. Pero hay un grupo, y el problema más peligroso es de aquellos que la ignoran. ¿Ah? Que la ignoran. Y debemos a lo mejor reconocer, y debo decir que las iglesias, y hay muchos creyentes que estamos dentro de este grupo, que ignoramos la palabra de Dios, que decimos que creemos en ella, pero somos ignorantes en ella. Porque de hecho la ignoramos porque muchas veces pasamos más tiempo en nuestro celular, en el televisor, en diario, en revista, en WhatsApp, en cosas que a veces, ¿cierto?, nos llevan a nosotros mismos a despreciar. Porque cuando digo que pasamos en estas cosas, a veces escucho de creyentes comentarios que creen a cualquier cosa que hoy día se transmite y que está como información en el aire. Sobre todo ahora que todos nosotros hemos sido invadidos y contagiados por las redes sociales y tecnológicas. Y que a veces, ¿cierto?, por nuestra ignorancia, por ignorar la palabra, ¿cierto?, la llegamos a despreciar, la negamos, la distorsionamos y la fragmentamos en forma
de ignorancia y en forma, ¿cierto?, de ver que esto es tan peligroso. Porque aquellos, ¿cierto?, que la ignoran, ¿cierto?, no se dan cuenta. Y vuelvo a recordarle, no podemos estar en autoridad si primero no nos ponemos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y si ignoramos la verdad, no somos ignorantes y no nos damos cuenta de cuántas cosas o cuántos privilegios estamos perdiendo. Porque recuerde que nosotros somos ganadores, nacimos para ganar, para vencer, pero muchos creyentes viven en derrota porque no están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Debemos ponernos bajo ella. Y estoy seguro de que entre nosotros mismos, y quiero que usted lo entienda, mi intención no es decirle que usted esté ignorando la palabra, pero sí quiero que usted sea consciente de su realidad. Porque, ¿sabe? Estoy seguro que aquí entre nosotros, algunos ni siquiera pueden nombrar los 66 libros de la Biblia en forma corrida y completa. Estoy seguro que muchos de ustedes, cuando toman la Biblia, no pueden buscar y encontrar rápidamente el libro que están buscando de la Biblia. Que muchos de ustedes a veces distorsionan versículos bíblicos. ¿Ah? A veces he escuchado creyentes decirme, pastor, pero la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ah? Y yo digo, ¿y dónde está eso? Que yo no lo he leído nunca. Porque a veces no sabemos ni conocemos y ignoramos la Escritura, pero debemos estar bajo ella para tener la autoridad del reino, para tener la autoridad de poder, ¿cierto? Como cantaba el salmista, saltar los muros, derribar las murallas, quitar los obstáculos y poder ser libre y vivir en victoria, en victoria. ¿Sabe? Es importante, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, prestemos atención a la palabra. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que a veces me preocupan, porque en el afán, ¿cierto?, de querer conocer la palabra, muchas veces terminan en la teología y terminan tan lejos de la palabra que no pueden someterse a la autoridad de ella, porque se quedan clavados en la teología. Y ¿sabe? Manejan un concepto, pero no pueden entender el mensaje de amor, de libertad, de esperanza, de victoria que la Biblia nos entrega. Que la Biblia nos entrega. A veces los creyentes no entendemos la Biblia, pero no la entendemos porque no la leemos. Porque no la leemos. Porque la tenemos. Y podríamos gozar de toda su autoridad y de todo dominio sobre lo que Dios nos ha dado. Pero como no las leemos, la ignoramos. ¿Ah? Y como la ignoramos, no podemos vivir lo que verdaderamente creemos o lo que deberíamos verdaderamente creer. Porque a veces, hermanos, creemos cosas que no tienen que ver con la autoridad de la Biblia. Son cosas de viejas, decía Pablo. Son cosas de fábulas. Son cosas de artimañas del diablo. Son cosas que no tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia jamás dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Jamás. Y tantas cosas como esas, que a veces creemos y que no están ni son autoridad para nosotros. Pero sabe, vamos a estos 4 puntos, estas 4 cosas de la palabra de Dios, la Biblia, que quiero que usted pueda entender y que son fundamentales para ponernos bajo su autoridad. ¿Ya? Verso 23, y vaya al verso 23. Primera cosa,
La Biblia es la irrefutable palabra de Dios. La Biblia es la irrefutable palabra de Dios. Eso, primera de Pedro, recuerde, allí estamos, ¿ya? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Mira el verso 21. Mira el verso 21 anteriormente. Dice, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué significa que la palabra de Dios, cierto, la Biblia, es la irrefutable palabra de Dios? Esto significa sin controversia, innegable, incuestionable. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de hombres. La Biblia es la palabra de Dios. Usted debe saber que la Biblia es la palabra de Dios, irrefutablemente la palabra de Dios. Nadie puede cuestionarla, nadie puede contradecir, nadie puede negar que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, quiero que vaya al versículo 10 de este mismo capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, dice Pedro que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, ¿cómo debemos pensar? ¿Cómo se escribió la palabra de Dios? La Biblia fue escrita directamente por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Él inspiró a hombres sin transgredir su autonomía, su cultura, su contexto, pero dice que la palabra de Dios es irrefutable porque es la palabra de Dios. Yo le dije a usted, y el verso 23 dice, y se llama, cuando hace una descripción, y subrayela ahí en el verso 23, por la palabra de Dios, dice, palabra de Dios, se describe a sí misma como la palabra de Dios. La mejor descripción de la Biblia es que es la palabra de Dios porque fue escrita por Dios mismo. Él fue a través de su Santo Espíritu que inspiró a estos hombres y escribió su palabra. Nosotros no podemos negarla, no podemos diluirla, no podemos distorsionarla. Por el contrario, nosotros debemos rendirnos y postrarnos ante la palabra de Dios. Nuestra actitud, nuestro espíritu, no debe ser un espíritu de rebeldía frente a la palabra, sino de sumisión, de someternos a la autoridad que ella tiene sobre nosotros, porque estamos hablando de la palabra del Señor, o el Señor de la palabra, el Rey de la palabra. Y debemos estar sometidos a ella. Debemos someternos a la palabra, porque no podemos negarla, no podemos refutarla ni cuestionar y decir, no, esta no es palabra de Dios, porque dice que los santos hombres nos han demostrado a través de los tiempos del Evangelio que Dios
es el autor de su santa palabra. Los santos hombres, los profetas escribieron, inspirados y guiados por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted no puede negar que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda cosa, yo voy a ir rápido en las primeras tres, porque quiero tomar un tiempo para la última. Segunda cosa, la Biblia es la incorruptible palabra de Dios. Mire, ya dijimos que es irrefutablemente la palabra de Dios, pero ahora es incorruptiblemente la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Verso 23. Vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, ¿cierto? Directamente, siendo renacido no de simiente incorruptible, sino de incorruptible. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios, que nos diga que es incorruptible, nos está diciendo que es una palabra santa, sin mancha. No existe en ella ninguna mancha. Ella no tiene defecto. Ella no tiene comparación. Ella no tiene corrupción. ¿Sabe? Sin duda que hoy día nosotros debemos decir que existe tanta doctrina falsa, tanto predicador falso, tanta predicación falsa, que ha distorsionado, diluido la palabra de Dios. Pero esto no significa que el hombre, aun que ha tratado de torcer la palabra, que la palabra sea incorruptible. Porque, mire, ella es la palabra de Dios, por lo tanto es incorruptible, es santa, es sin mancha. ¿Sabe que los gnósticos se ríen de ella? Los ateos protestan contra ella, han luchado para sacarla de la vida del hombre. Los liberales, ¿cierto?, han torcido la escritura, refutando todo contra ella, queriendo justificar sus malas obras. Sus malas obras. Los materialistas la han despreciado y la han ignorado, ¿cierto? Los radicales, ¿cierto? Los que quieren pensar y lo que ellos quieren sentir frente a la palabra, han pecado, ¿cierto? Tratando de crear sectas, movimientos para torcer la palabra. Y muchos se han esforzado, ¿cierto? Se han esforzado para hacer parecer la Biblia en forma, ¿cierto?, corruptible. Pero la Biblia, ¿cierto?, es santa, es sin mancha, porque es la palabra de Dios. Lo dice Pedro. Pedro quiere que nosotros sepamos eso, que la palabra de Dios es incorruptible, sin mancha, sin pecado. El hombre ha querido trastocarla, el hombre ha querido mancharla, el hombre ha querido ensuciarla. Pero sabe, ella sigue en pie y sigue firme. Ella es incorruptiblemente la palabra de Dios. Sabe, usted puede haber escuchado terribles, ¿cierto?, barbaridades. Pero a pesar, ¿cierto?, de esas barbaridades que mueren también con los hombres, ¿eh? Gracias a Dios. Mueren con los hombres, pero la palabra de Dios permanece firme. Firme, porque ella no tiene mancha. Es santa. Es incorruptible. Tercera cosa.
La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es indestructible. La palabra de Dios es indestructible. Escuche bien, vaya al verso 23 nuevamente. Dice, verso 23, siendo renacido no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece. Dígalo conmigo, y permanece para siempre. Mira el versículo 25. Pedro quiere insistir en esto. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sabe? La Biblia vive y permanece para siempre. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. La Biblia no es, hermanos, escuche bien, la Biblia no es el libro del año, ni el libro del mes. La Biblia es el libro de las edades, de generación en generación. ¿Sabe? La Biblia es la indestructible palabra de Dios y permanecerán. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Quiero decirle a usted que hay reyes, gobernantes, hombres poderosos que han luchado por destruir la Biblia. ¿Sabe que en el tiempo, ¿cierto?, del nazismo, en el tiempo, ¿cierto?, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, dice que se quemaron millones, escúchame bien, millones de Biblias. Ha sido prohibida en lugares donde no puede ser leída, donde la Biblia, por el hambre y sed del hombre, es traficada en porciones pequeñas, en hojas, porque el hombre toda la vida ha luchado por destruir la palabra de Dios. Pero sabe, todos aquellos que han luchado por destruir la palabra de Dios, todos ellos murieron y morirán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Sabe usted que la Biblia es el libro más circulado, es el libro más traducido, es el libro más impreso de todas las edades? Y es porque ella es indestructiblemente la palabra de Dios. Aunque nosotros no la hagamos correr, porque Pablo nos desafía y nos dice que la palabra siempre corra, pero aunque usted y yo no la hagamos correr, la palabra de Dios correrá, porque ella permanece por sí misma, porque ella permanece por sí sola, porque es indestructible. Aunque el hombre la quiera destruir, nunca podrá. Nunca podrá. La Biblia, ¿cierto?, es como esta ilustración, ¿cierto?, que quiero contarles. Dice que a un hombre se le pidió construir una muralla que fuera indestructible. El hombre pensó y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer una muralla que sea indestructible? Difícilmente, ¿cierto? No hay nada que el hombre humanamente pueda destruir. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un gran muro y lo voy a hacer de 10 pies de altura y de 10 pies de ancho. Cosa que cuando el hombre quiera destruir este muro, se volverá más grande y más fuerte. Y crecerá un pie más. O sea, cuando alguien quisiera destruir ese muro iba a crecer mucho más y se iba a volver mucho más alto, un pie más de lo que había sido construido. Y así es la palabra de Dios.
Cuando el hombre quiere destruir su palabra, la palabra crece más y más. ¿Recuerda usted en Jerusalén la persecución? Cuando quisieron destruir lo que dijo el profeta. Bueno, si esto no es de Dios, va a morir. Pero si es de Dios, va a seguir creciendo. Porque la palabra de Dios es indestructible. Ni usted ni yo la podemos destruir. Quiero decirle más, ¿cierto? Ni usted ni yo, ¿cierto? Aunque la ignoremos, podremos destruirla sobre nuestra vida. Porque la palabra de Dios es irrefutablemente, es incorruptiblemente y es indestructiblemente lo que Dios nos ha dado y nos ha puesto bajo ella para que nosotros nos sometemos y estemos bajo su autoridad, para que nosotros también podamos estar en autoridad en todo lo que Dios nos enseña y ha dado. Pero primero necesitamos obedecerla y someternos a ella. Por eso, quiero compartir a ustedes, ¿cierto?, el último pensamiento. Que la Biblia es indispensablemente la palabra de Dios. Que la Biblia es indispensablemente la palabra de Dios. Indispensablemente la palabra de Dios. Verso 23 y 25. Miren lo que dice. Vamos allá. Estamos en estos versos estrujándolo, sacándole todo el jugo. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mire, la palabra del Rey primero obra, o la palabra de Dios, como usted quiera llamarla, ¿cierto? Obra primero en nuestra vida. Vamos a hablar un poco más de eso en lo que viene. Pero obra en nuestra vida, porque dice que la palabra de Dios, dice que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y dice que el Espíritu Santo, cuando usted estaba ahí resquiete muerto, el Espíritu Santo lo convenció a usted, y lo convenció a través de la palabra de Dios. O sea, como dice aquí Pedro, lo convenció a través del Evangelio, que dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando usted escuchó el Evangelio, cuando usted escuchó la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo le dio vida a usted. ¿Se acuerda que yo le dije en el principio que Cristo y la palabra están estrechamente relacionados? No los podemos separar, son inseparables. La palabra de Dios y Cristo son inseparables. ¿Sabe? Este mensaje que hemos recibido, que se nos anunció con poder para que usted y nosotros pudiésemos tener vida, es indispensablemente la palabra de Dios. Vamos a mirarlo más adelante. La que puede en nosotros resucitarnos. ¿Sabe?
Es importante que nosotros entendamos que este es el mensaje de la iglesia, el evangelio. Es el mensaje que tenemos que comunicar. Y es el mensaje de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obrará a través de su palabra para salvación al mundo. ¿Sabe? Hay personas que predican el evangelio y lo hacen muy bien. De hecho, los conocemos como los evangelistas y tienen una facilidad de predicar el evangelio. Pero saben, nosotros debemos entender que todos debemos predicar el evangelio, porque en esto está la vida. Es indispensable la palabra, la predicación de la palabra. Es indispensable porque este es el mensaje, el evangelio. Y el método es la predicación del evangelio que nosotros como iglesia debemos hacer. ¿Sabe? Ninguna iglesia va a prosperar, ninguna iglesia crecerá si no es a través, ¿cierto?, de la predicación del evangelio. Nosotros no seremos una iglesia neotestamentaria si no estamos predicando el evangelio. Nuestro mensaje central, nuestro púlpito debe estar lleno de Cristo y la palabra. El evangelio no puede ser sustituido. No puede ser sustituido ni Cristo, ni la palabra, ni el evangelio. Y sabe, eso me preocupa. ¿Se acuerda que dijimos que la ignorancia es el enemigo más peligroso de la Biblia? El enemigo más peligroso de la Biblia. De nosotros, los creyentes. Porque podemos tener claridad de aquellos que la niegan, la distorsionan, la desprecian, ¿cierto? De aquellos, ¿cierto?, que han tratado de destruir la palabra de Dios. Pero aquellos que la ignoran, ¿cierto?, son los más peligrosos, porque podemos llegar a convencernos de esta relación, ¿cierto?, con Dios sin estar sometidos bajo la palabra de Dios. Pero esto es imposible. Esto no puede ser. Esto no es una verdad. Esto es inconcebible. Porque la Biblia es indispensable para la vida de todo creyente, para la vida de toda iglesia y para la relación fuerte, firme, verdadera con su autor, el Señor de la palabra, Cristo, Dios. Porque sabe, hoy día, cuando pensamos en la palabra, debemos decir que la única razón por lo que la iglesia o la membresía de una iglesia se surtirá o crecerá y permanecerá y se prolongará en el tiempo, firme, fuerte, fiel, es cuando se esté predicando el mensaje de la palabra de Dios para dar vida, ¿cierto?, para dar vida a esa iglesia y trascender más allá de los mismos hombres. ¿Sabe? A veces debemos hacernos la pregunta: ¿estamos predicando la palabra de Dios? Porque a veces pasa tanta gente con tantas ideas y tantos pensamientos propios, con cuántas ansias de poder, de afanes propios, construyendo y queriendo plasmar sus propias ideas en la iglesia. ¿Sabe? Cuando pensamos en la palabra de Dios y decimos que es indispensable,
es porque la palabra de Dios nos impregna de vida. La palabra de Dios da una fuerza y da una vida. ¿Sabe? Juan escribió, ¿cierto? En el capítulo 6, quiero que vayan allá. Juan capítulo 6, a ver si lo recuerdo bien, si no ustedes me ayudan. Juan capítulo 6. Estoy buscándolo con ustedes. ¿Están ahí en Juan capítulo 6? Ya lo perdí, déjenme recordarlo. Dice que estas se han escrito para que tengáis vida. ¿Ah? No lo anoté, pero ya pensé que lo había recordado. ¿Ya? Ayúdenme a buscarlo ustedes. Juan capítulo 6. ¿Ya? Ahí está. El que lo encuentren y dice que estas palabras se han escrito para que tengáis vida. ¿Ah? Para que tengáis vida. ¿Ah? Por lo tanto, yo quiero invitarles a ustedes a pensar ¿cierto? Que cuando nosotros nos impregnamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es como una semilla, ¿ah? Una semilla, y que el Espíritu de Dios sopla sobre ella y germina y da vida. Aquí lo encontré, verso 63, ¿ya? Verso 63, Juan 6, 63. Léalo conmigo. Dice, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia da vida. La Biblia representa vida. ¿Sabe que la Biblia es la fuerza de la vida en el creyente? Debemos estar sometidos bajo ella. La Biblia es inherentemente dada a la vida. La vida está en ellas. ¿Sabe? Jesús dice que la Biblia es vida y dice que es eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Ah? Toda iglesia será poderosa si atiende, si aprende y si se somete a la palabra de Dios, porque ella es indispensable. La palabra de Dios es la palabra del Rey. Y el que se somete y obedece tendrá vida. Si usted cree en ella, usted tendrá vida. Y sabe, yo lo dije y necesito tomarlo, no lo consideré, pero hoy día me sale y necesito decirlo. En algún momento yo le dije que nuestro problema de fe no es un problema intelectual. ¿Ah? Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que usted se someta es una cuestión de fe. Y sabe, la palabra se vuelve tan indispensable para nosotros porque ella es vida, pero no solamente es vida, también es fe. Fe, esa fe que necesitamos para creer en su misma palabra. Y dice que en la medida que nosotros nos sometamos a ella, que la leamos, que la estudiemos y la comprendamos y nos sometamos a ella, vamos incluso a creer mucho más.
Porque no es un problema intelectual. No es que usted nació más tonto que otro o menos inteligente, que usted no fue. Por eso, hermanos, la Biblia avergüenza a los sabios, porque no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral del corazón, del alma. Y hombres que eran necios, que no han sabido leer, que no sabían escribir, tomaron la Biblia, aprendieron a leer la palabra de Dios y aprendieron a leer en la palabra de Dios y aumentaron su fe. Y hoy día son grandes predicadores, grandes transmisores de vida, llevando el mensaje de salvación, impactando vidas. Porque vuelvo a decirle, esto no es una cosa intelectual, es una cosa moral del corazón, ¿ah? Del corazón del hombre. Y a veces nuestro pecado, hermano, nuestro pecado es ignorar la palabra de Dios. Es ignorarla, tenerla en un rincón, tenerla, ¿cierto?, guardada como un libro más de adorno. ¿Sabe? Es una cuestión moral. Porque incluso a veces intelectualmente sabemos lo que dice la Biblia, pero no la creemos en el corazón, porque no la obedecemos. Y sabe, morimos. Recuerde que el pecado es muerte. Morimos a ella cuando no nos sometemos y no la obedecemos, porque ahí está la vida. Ella es indispensablemente vida. La vida inherentemente está en ella. Inherentemente en ella. Pero sabe, una de las cosas que debemos entender también es que yo conocí al Señor cuando era un niño. Tuve ese privilegio. Y pude reafirmar y convencerme absolutamente de que necesitaba a Cristo a los 12 años. Pero en mi ignorancia, en mi proceso de entender, comprender y adquirir la palabra de Dios, muchas veces experimenté la inseguridad. ¿Ah? La inseguridad de que verdaderamente, si verdaderamente era un hijo de Dios. Muchas veces me encontré pensando, bueno, ¿y si me muero y no voy al cielo? De hecho, muchas veces siendo joven, me encontré en la noche orando, Señor, perdona por mi pecado y te recibo nuevamente, porque si me duermo y me muero, quiero irme al cielo, en una inseguridad. Pero sabe, incluso nuestras inseguridades, y probablemente usted, ¿cierto?, en su inseguridad, ¿cierto?, de que nosotros a veces basamos nuestra salvación en que creemos en Cristo. ¿Ah? Pero muchas veces estamos pensando en que no hemos sido lo suficiente buenos, que nuestras obras no son las mejores, que nos hemos portado mal, ¿ah? que a lo mejor nos apartamos del Señor. ¿Ah? Y bueno, sin duda que el mundo, la carne y el diablo siempre quieren implantar esa inseguridad en nosotros. Esa inseguridad yo la tuve en mi vida. Pero sabe, como la palabra de Dios indispensablemente es vida, ella es vida para nosotros. Debo decir que nuestra fe
No podemos afirmarla en lo que sentimos. No podemos afirmarla en lo que pensamos. No podemos afirmarla incluso en nuestra buena vida, en que yo soy una buena persona. Porque nuestra seguridad está dada por la palabra de Dios. Por eso ella es indispensable. Miren lo que dice Juan 5:24. Juan 5:24, recuérdenlo conmigo, un texto muy conocido. Dice Juan 5:24. Lo leo de la siguiente manera, dice Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dígalo usted, tiene vida eterna. ¿Sabe? Nuestra vida no está afirmada y no puede afirmarse en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en mis obras, en mi buena actitud, porque no sirve. Eso solo nos dará inseguridad y nos plantará inseguro en nuestra relación y muchas veces nos hará pensar incluso mal de Dios. Cuando los creyentes dicen, no, es que Dios está enojado conmigo, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me ha castigado. Mentira. Porque la palabra indispensablemente es necesaria para nosotros, para vida y para afirmarnos en ella, para sostenernos en ella y decir, Señor, a veces el mundo, mi carne, el diablo me confunde, pero en tu palabra yo encuentro la seguridad, porque mi salvación no depende de lo que pienso, de lo que siento, no se trata de mi buena vida, sino de lo que tú me dices en tu palabra. Y eso es solamente el comienzo, porque Dios nos ha hecho vencedores, ganadores. Y sabe, Dios permite que nosotros, cuando nos sometemos bajo la palabra de Dios y nos ponemos bajo la autoridad de la palabra de Dios, nosotros también podemos estar en autoridad. ¿Recuerda lo que decía? Su palabra es verdad. Dice que algunos iban a hollar serpientes venenosas que podían quitarle la vida. Que algunos, ¿cierto? Podrían tomar venenos, pero nada le haría. Que algunos, ¿cierto? Podrían resucitar muertos. Porque todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo doy. Pero necesitamos ponernos bajo la autoridad y creer. Creer. Porque hoy día, ¿cierto? La Biblia ha pasado a ser en la vida de los creyentes a veces un libro más que ignoramos. Pero sabe, por eso el rey quiso comer las palabras de Dios, quiso tragarla. Por eso el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, de tu palabra. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuántas cosas tenemos que someter bajo la autoridad de la palabra de Dios?
¿En cuántas cosas hemos desobedecido? ¿En cuántas cosas desobedecemos? ¿En cuántas cosas desobedecemos? Oye, puedo mencionar una lista que debemos orar siempre, que debemos leer siempre la palabra de Dios, que debemos servirnos unos a otros, que debemos dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, que debemos apoyar las misiones, que debemos ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, que debemos dar, no afanándonos por el día de mañana, que podemos orar y que algunos pueden ser sanados en el poder de la oración. Hay tantas cosas que no obedecemos, es una lista larga, que están aquí y que tenemos que someternos a ella para que también, porque quiero decirte que en cada una de estas cosas está la libertad, la bendición, la gracia y el amor de Dios. Porque recuerda que la Biblia no es un conjunto de historias, de personajes, de hechos. La Biblia es el mensaje de amor. La Biblia es la palabra de Dios. Y tú y yo pasaremos, pero ella jamás será, ¿cierto? Jamás será destruida, corrompida, ¿cierto? Jamás ella será, ¿cierto?, borrada de esta tierra, porque Dios, que nos ama, mientras haya necesidad de vida, la palabra de Dios será indispensable para el hombre. Y nadie puede conocer a Dios si no es a través de su palabra. Recuerda, la palabra de Dios, el Dios de la palabra. Sometámonos a ella. Pongámonos bajo autoridad para que tú y yo gocemos de toda autoridad. Amén.